Bueno, la clase pasada empezamos a ver la parábola del hijo pródigo. Veíamos, ¿no?, la importancia que tiene en esta parábola el papel del padre. Vimos que pues muchas veces se le da toda la importancia al hijo, ¿no?, al hijo que regresa, al hijo que se va al mundo, ¿no?, el pecador. Y yo creo que porque pues la mayoría nos identificamos con el hijo, identificamos nuestra vida, pues de que así andábamos, ¿no?, en el mundo, y pues que Cristo nos encontró. Pero realmente vamos a ver que un papel muy importante en esta parábola y el principal, pues es la del padre. Veíamos la clase pasada, ¿no?, que cuando el hijo decide irse, pues no lo detiene, ¿no?, no le dice que no se vaya, no le ruega, sino todo lo contrario, lo deja ir, deja que este hijo se marche, a pesar de que, y vemos que a pesar de pues que le había pedido su herencia, ¿no?, él estando en vida, a pesar de que este hijo lo trata como si ya hubiera estado muerto, vemos que a pesar de todo eso, pues el padre está pendiente del regreso de su hijo, ¿no? Y lo podemos ver como es así, que cuando él regresa, vemos que él lo visualiza a gran distancia. Vemos que él toma la iniciativa de salir corriendo a encontrar a su hijo para besarlo, para recibirlo, ¿no? Y no recuerda las ofensas o todo lo que hizo, ¿no?, cómo lo trató, sino que pues él lo recibe con amor, lo recibe con perdón. Y podemos ver que esta figura es tan importante también para el hijo, la actitud que tomó el padre, porque vemos que cuando el hijo reacciona, de quien se acordó fue de su padre, ¿no? Vemos que la benevolencia, la abundancia que tenía en esa casa paterna, pues lo motivan a regresar. Y es más, podemos ver que ya que el muchacho pues había ofendido a su padre, pues esto a él le sirve para que incluso él pida, ¿no? Él tenía pensado pedir que aunque fuera tratado como un simple siervo. Entonces podemos ver, ¿no?, aquí la importancia del padre, la importancia que tiene aquí esta figura. Esta parábola se divide en dos secciones, la dividen así, ¿no? La primera sección es la que describe la acción inmadura del hijo que decide abandonar el hogar. Describe la acción inmadura del hijo que decide abandonar el hogar. Y vemos y también la recepción del padre perdonador cuando el hijo regresa. Esta es la primera sección. La acción inmadura del hijo que decide abandonar el hogar y la recepción del padre perdonador cuando el hijo pródigo regresa. Y la segunda sección es la reacción negativa del hermano mayor. Aquí podemos ver en los versículos que leímos de esta parábola, vemos cómo ese hermano, vemos la reacción que tiene el hermano cuando su hermano se regresa, ¿no? Vemos que tiene una pues reacción negativa. Vemos que cuando su padre celebra su regreso, vemos que este hermano se enoja, ¿no? Rechaza a su hermano, incluso no quiso entrar a donde él estaba. Entonces podemos ver la reacción negativa de este hermano, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo
habló sobre esta parábola, cuando él habla de esto, era algo que se estaba viviendo en esa época. Era algo que el pueblo judío estaba viviendo. No fue algo que se le ocurrió o inventó, ¿no? O sacó de la manga, sino realmente hemos estudiado y visto que las parábolas que nuestro Señor Jesucristo ha hablado es porque en ese momento la situación lo ameritaba, ¿no? Por lo que se estaba pasando, por lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Era algo real que estaba pasando en esa época. Sabemos y hemos visto que siempre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo se daban dentro de un contexto donde las requería, ¿no? Donde se necesitaba que hablara sobre lo que trataba la parábola. Y podemos ver que pues nuestro Señor Jesucristo empleaba la parábola de manera creativa, ¿no? Para usarla en el lugar donde se encontraba y pues que era necesario hablar sobre el tema del que trataba la parábola. Y ya vimos anteriormente en las parábolas que hemos estudiado, pues hemos visto cómo era la actitud de los fariseos, ¿no? Hemos visto cómo era su actitud ante la relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con los pecadores, ¿no? Ante las personas que pues para ellos eran marginadas, ellos rechazaban, ¿no? Vimos que menospreciaban a esas personas con las que nuestro Señor Jesucristo se relacionaba. Y podemos ver que en esta parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, es la que mejor habla al problema de los líderes religiosos. Habla sobre el menosprecio que ellos tenían sobre los pecadores, sobre la gente que nuestro Señor Jesucristo se acercaba. Y podemos ver que el papel de ellos en esta parábola pues era la del hermano mayor. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo da esta parábola, para que ellos se dieran cuenta del menosprecio que ellos tenían sobre aquellos pecadores, ¿no? Que rechazaban, que consideraban poca cosa, ¿no? Ya que sabemos, ¿no?, que estos hombres se sentían superiores, se sentían los más buenos, los más religiosos, y esta situación que ellos vivían, ¿no?, de sentirse con esa superioridad, pues es que por eso que menospreciaban a esta gente. Y es aquí donde pues nuestro Señor Jesucristo les está hablando, ¿no? Les está hablando sobre su actitud hacia estos hombres. Y hay un escritor, hay un estudioso que dice que probablemente al empezar a escuchar a nuestro Señor Jesucristo cuando empieza la parábola, y vemos pues que empieza a hablar, ¿no?, del hijo pródigo, empieza a hablar de hasta dónde llegó, ¿no? Y ellos pues probablemente sentían una satisfacción, ¿no? Sentían satisfechos de que nuestro Señor Jesucristo pues estuviera hablando así del pecador, ¿no? En el hecho de que pues ellos no se identificaban con el hijo menor. Y probablemente llegaron a pensar cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a dar esta parábola, pues que estaba dándoles la razón a ellos acerca pues de cómo estaba evaluando a los pecadores. A lo mejor ellos pues se sentían, ¿no?, como esos hijos pues que se quedaban en casa,
los hijos buenos que honraban al Padre, y pues eso sentían que el Señor les estaba diciendo, ¿no? Que aquellos pecadores malos pues se habían ido del hogar y le habían pedido todo al Padre, y pues se fue, ¿no? Del hogar, se fue para gastar todo en sus deleites, ¿no? Y en sus pecados. Y ellos pensaban pues que el hijo bueno se había quedado para honrar al Padre, y pues ellos se sentían que pues ellos eran ese hijo bueno. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo pues toca el arrepentimiento del hijo menor, vemos que en el versículo 17, ¿no? Usa la expresión volviendo en sí. Ahí habla de que este hijo pródigo pues volvió en sí, y esta expresión de origen hebreo pues era muy común entre los judíos. Ellos estaban muy, tenían mucho conocimiento de esta palabra, sabían, la usaban, y esta palabra pues significaba arrepentimiento. Y pues vemos que ellos se dan cuenta que está hablando de que este hijo menor pues se arrepiente, ¿no? Viene a ese arrepentimiento. Y pues es muy posible que en ese momento pues la cara de satisfacción que ellos tenían, ¿no? Pues haya cambiado, ya que se dieron cuenta de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, lo que había hecho, ¿no? El Padre amoroso. Vemos que el Padre amoroso pues espera a ese hijo que regrese y que se arrepienta, y vemos que lo recibe con amor, lo recibe con cariño, lo perdona. Y pues ellos se dan cuenta que los que se sentaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pues esos pecadores habían vuelto en sí, ¿no? Es decir, se habían arrepentido. Y pues yo creo que ahí ya no les causó gracia, ¿no? Es más, habla del banquete que le hace el Padre, ¿no? A este hijo, y pues ahí ellos lo pueden haber relacionado con que nuestro Señor Jesucristo pues compartía el pan con estos pecadores, compartía la mesa con ellos. Y vemos que pues ya después habla de este hijo que rechaza al hijo pródigo, ¿no? De este hijo que se quedó con el padre y que incluso se negó a comer con ellos. Y aquí vemos que este hijo que se quedó con el padre, este hijo que supuestamente era muy bueno, que honraba al padre, también vemos cómo pues se expresa un tanto despectivo acerca de su hermano, ¿no? Vemos que le dice, tu hijo, en el versículo 30, y pues eso es una expresión de despecto, una expresión de rechazo. Y al igual que este hermano mayor, pues desconocía a su hermano, lo rechazaba, pues así también los fariseos, ¿no? Desconocían a estos hombres pecadores, rechazaban a estos hombres. Y yo creo que se identificaron, pues ya vieron que realmente nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando a ellos, ¿no? Del enojo, del odio de este hermano mayor, pues también así eran ellos. Ahí ya ellos estaban identificando con este hermano. Y pues yo creo que no les gustó nada cómo nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de su actitud, ¿no? De su actitud de soberbia, de orgullo, de falta de perdón. Y podemos ver también que en esta parábola, pues, el padre ama a los dos por igual, ¿no? Ama tanto al hijo pródigo como al hijo mayor.
habla de ese amor que les tiene, y así también nuestro Señor Jesucristo. Él también amaba de igual modo tanto a los fariseos, a los escribas, como a estos hombres pecadores. Aquí podemos ver pues claramente el amor del Padre hacia sus hijos. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo estaba describiendo pues ese amor paternal, pero no solo estaba describiendo eso, sino también tenía la intención de que estos fariseos reconocieran la compasión del Padre ante un hijo arrepentido, que ellos pudieran ver cómo es el amor del Padre, cómo es esa compasión que Él tiene por todos, y ese amor que Él siente cuando pues un hijo se arrepiente, cuando un hijo vuelve al redil, ¿no? Y así pasa con nosotros también, ¿no? Así pasa en nuestra vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, podemos ver la misericordia de Dios, ¿no? Podemos ver ese perdón que Dios nos dio. Y muchas veces, a pesar de que nosotros recibimos ese perdón, a pesar de que pues le fallamos al Señor, a pesar de que vivíamos una vida en rebeldía, ¿no? Una vida dándole completamente la espalda a Dios, quebrantando sus mandamientos, quebrantando su palabra, ¿no? Vivíamos en una rebeldía, éramos pues malos realmente, ¿no? Y pues realmente con nuestra vida mostrábamos que pues odiábamos a Dios, ¿no? Que éramos enemigos de Dios, y vemos que a pesar de eso, Él nos perdonó, Él nos recibió con amor, y sabemos que Él no nos recuerda nuestros pecados, ¿no? No es alguien que esté ahí recordando nuestros pecados. Muchas veces si traemos eso a memoria, es nuestra carne, somos nosotros. Es el enemigo también que quiere meter, ¿no? Esa culpa. Pero Dios no hace eso. Sabemos que Dios no es el que está metiendo esa culpa. Él nos perdonó, y para Él somos nuevos, Él nos hizo nuevos, nos regeneró. Y muchas veces, a pesar de haber recibido ese perdón, a pesar de recibir ese regalo de Dios, muchas veces nosotros tomamos la actitud del hijo mayor, que no quiere perdonar, ¿no? Muchas veces podemos sentirnos superiores a los demás. Muchas veces el hecho de que Dios nos rescató, el hecho de que Dios nos limpió y nos regeneró, muchas veces esto hace que nos sintamos superiores a los demás, ¿no? Que veamos a la gente del mundo inferiores, cuando sabemos que no es así. Sabemos que Dios nos ve por igual, y que si estamos aquí es gracias a Dios, no gracias a nosotros ni a algo que hayamos hecho, sino es solamente la misericordia de Dios. Y así como Cristo murió por nosotros, murió por toda la humanidad. Nosotros ni somos especiales, ni somos consentidos, ni tenemos un lugar especial. Sabemos que para Dios todos somos iguales, y por todos murió, por todos dio su sangre. Y debemos que, así como recibimos ese regalo, debemos compartirlo, debemos sentir esa carga por llevar ese mensaje, por transmitir ese mensaje. Así como alguien llegó y nos habló, así también nosotros. No debemos de tomar esa actitud del hijo mayor, esa actitud de sentirnos muy buenos, muy merecedores, de sentirnos los mejores, ¿no? Porque esa actitud es de soberbia y de orgullo, y sabemos que eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y era lo que nuestro Señor Jesucristo deseaba, que los fariseos reconocieran, ¿no? Este contraste entre la compasión del Padre y la respuesta indignada
del hijo mayor. Ahí podemos ver ese contraste, que ellos vieran que estaban tomando ese papel del hijo mayor. Y realmente pues para ellos, ¿no? Para estos líderes religiosos, pues no era difícil, ¿no? Que pudieran ver que Cristo les estaba hablando, ¿no? Que Cristo se estaba refiriendo a ellos mediante esta parábola. Pero lo que Cristo busca a través de esta parábola es que los fariseos cambien su actitud, que ellos puedan ver y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como ese Padre amoroso, que recibe y acepta a los pecadores. Y pues lo único que nuestro Señor Jesucristo quería es que también estos fariseos entraran a ese reino, al reino de Dios. Y pues sabemos que solamente se puede entrar a ese reino conociendo, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían que reconocer la legitimidad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo para poder entrar a ese reino. Tenían que reconocerlo como ese Mesías. Y vemos, ¿no?, que entonces esta parábola pues habla de la gracia de Dios, habla de ese regalo que Dios da, habla de esa gracia del reino de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de los dos personajes principales de esta parábola, ¿no? Vamos a ver que el hijo menor, pues, representa al pecador, ¿no? El hijo menor representa ante los fariseos y los escribas al pecador. Y podemos ver que los pecados de estos hombres son múltiples, ¿no? Según el modo de pensar de estos líderes religiosos. Y pues estriban en varios delitos. Ellos sabemos que se sentían muy religiosos, que se sentían muy buenos, que tenían una madurez, ¿no? Una madurez espiritual. Ellos se sentían superiores. Y podemos ver que a pesar de este rechazo de estos fariseos en contra de estos hombres, podemos ver en contraste la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo Él sentía simpatía por estos pecadores. Podemos ver que Él no los condenaba, que Él no los menospreciaba, ¿no? Podemos ver que incluso en la parábola no juzga al hijo pródigo. Podemos ver que no juzga lo que hizo, simplemente menciona, describe lo que hizo, ¿no? En todos los líos desastrosos que había cometido, ¿no? Debido a su separación del hogar paterno. Pero podemos ver, pues, que no juzga lo que hizo, no lo condena, simplemente solamente detalla la actitud lo que este hombre hizo, ¿no? El hijo menor. Y podemos ver también en esta parábola cómo el padre pues no intentó imponer su voluntad sobre el hijo, ¿no? Podemos ver que cuando él decide irse, cuando él decide marcharse, él permite que se vaya, ¿no? Permite que este joven se vaya y que por sí mismo descubra el error de su camino.
Y vemos que él lo deja ir, pero él no pierde las esperanzas de que este hijo regrese, de que este hijo reaccione y vuelva al hogar. Podemos ver que estaba pendiente de su regreso, ¿no? Estaba pendiente de su retorno. Y podemos ver que muchas veces esta parábola se ha usado para muchos para hablar de los excesos, ¿no? Del pecado, incluso para hablar de los excesos de la juventud, ¿no? Para hablar que cómo se pierden en el mundo, cómo se dejan llevar por los placeres, por las cosas del mundo. Pero podemos ver que nuestro Señor Jesucristo narró la parábola para demostrar el cambio de actitud y rumbo de este pecador. Realmente aquí lo que es importante en cuanto al hijo pródigo no es lo que hizo, o no es que se haya ido al mundo. Lo importante es su arrepentimiento. Lo importante es que él volvió en sí. Y esto pues contrasta con el papel del hijo mayor, que realmente él no demuestra ese perdón, ¿no? No demuestra esa capacidad tampoco de arrepentimiento, sino que él se siente muy bueno, él siente que ha actuado muy bien. Y podemos ver cómo este hijo perdido, según la historia, pues tuvo una gran ventaja, ¿no? Ya que cuando él se va, pues seguramente tenía bastante dinero en el bolsillo, iba con pues su herencia, ¿no? Vemos que llevaba dinero y vemos cómo termina, ¿no? Vemos que pues llega incluso a llegar a trabajar con hombres desconocidos, pastoreando animales inmundos para los judíos, ¿no? Sabemos que los puercos eran unos animales que los judíos consideraban inmundos. Y realmente pues este hijo llegó a darse cuenta que no valía nada, ¿no? Que no tenía valor, que realmente lo valioso estaba en lo que había dejado en su hogar, en su familia. Vemos que él se da cuenta que no tenía un hogar, que no tenía una identidad. Y podemos ver que eso también pasa en estos tiempos. Podemos ver cómo la gente no tiene identidad, ¿no? Podemos ver en el mundo cómo la gente pues realmente no tiene una identidad, es por eso que siguen las modas, ¿no? Podemos ver cómo se ponen el aretito, los tatuajes, la manera de vestir, ¿no? Todo lo que hacen por seguir una moda, por seguir a los demás. Y esto es pues porque realmente no tienen una identidad. Podemos ver que algo les gusta y en ese momento lo siguen y ven otro que lleva otra cosa y ya siguen al otro, ¿no? Incluso aún en contra de su salud, aún dañan su salud, su integridad, pero vemos que esta gente pues sigue una moda, sigue al mundo, ¿no? Lo que establece el mundo, la corriente de este mundo. Y vemos pues que así el hijo pródigo pues se da cuenta, ¿no? Que no tenía valor, que no tenía una identidad, y se da cuenta que donde tenía una identidad, donde tenía una seguridad, era en el hogar de su padre, de donde se había salido, ¿no? Y esto pues debemos de verlo, ¿no? De ver que el mundo nos va a querer separar de Dios. El mundo nos va a querer atraer hacia Él, ¿no? Nos va a querer llevar a otros lugares, a otras corrientes, ¿no? Nos va a llevar a probar
cosas, estábamos en el mundo, andábamos como ese hijo pródigo sin identidad, no teníamos una identidad, seguíamos corrientes, filosofías, nos dejábamos llevar por lo que unos decían, luego ya andábamos siguiendo a otros, ¿no? Pero esto era porque nada nos satisfacía, ¿no? Absolutamente nada de las cosas del mundo satisface al hombre, nada lo llena. El único lugar donde realmente vamos a tener una esperanza, donde vamos a estar tranquilos, donde vamos a tener esa paz, donde vamos a ser realmente llenos, es donde también vamos a encontrar a un Padre compasivo, donde vamos a encontrar a un Padre perdonador, es en su seno, en el seno de Dios. Es en el único lugar donde vamos a poder encontrar nuestra identidad, ¿no? Sabemos que Cristo nos da identidad, que Cristo nos da esa seguridad, ¿no? Que Cristo nos da ese valor, valemos su sangre. Y no vamos a hablar aquí que somos campeones, ¿no? Y que valemos y que podemos, somos hijos del Rey. Sabemos que no se refiere a eso, sino que realmente habla de esa seguridad que tenemos en Él, que tenemos una identidad y que estábamos guardados para la ciudadanía celestial. Sabemos que aquí estamos de paso, sabemos que aquí pues somos extranjeros y nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Esa es la seguridad y la esperanza que tenemos. Esa es nuestra esperanza y sabemos que el amor de Cristo, el amor del Padre, son los únicos que pueden llenar ese vacío, ¿no? Esa falta de identidad. Ellos son los que nos dan esa identidad. Y podemos ver que la identidad del hijo menor dentro de la parábola, pues es clara, ¿no? Y es la que nosotros debemos tomar ante el pecador. Nosotros la actitud que debemos tomar ante los pecadores es la del Padre. Nosotros debemos de ser gente compasiva. Debemos de tener muy presente de dónde nos sacó Dios, que estábamos igual, no éramos ni mayores ni menores, si estábamos igual. Y debemos nosotros también de ser esa gente, de tener esa compasión con la gente, de tener esa carga por hablarles el mensaje, por llevarles ese mensaje de salvación, esperando que la gente se arrepienta. Debemos de hablar a la gente con el propósito de que vengan a un arrepentimiento, de que ese pecador regrese al gozo, ¿no? Al gozo del Señor, como lo vimos en parábolas pasadas, ¿no? De ese gozo que sentía el Padre, ¿no? Cuando el Hijo regresaba, cuando encontraba lo perdido, ¿no? El gozo cuando se encontró la dracma perdida, ¿no? Podemos ver ese gozo, que también nosotros sintamos ese gozo cuando un pecador se arrepiente, cuando un alma viene y regresa al redil. Y esa es la alegría que también siente Dios, sabemos, por el arrepentimiento de un pecador. Y esa es la lección principal de esta parábola. Realmente es esa alegría de Dios, esa gran alegría que Él siente por el arrepentimiento del pecador. Y podemos ver, ¿no?, cómo el Padre de esta parábola pues ilustra el amor perdonador de Dios. Podemos ver cómo ilustra esa actitud bondadosa, esa actitud generosa del Padre. Y algo que pues no tuvo el hijo mayor. Él no tuvo esa actitud bondadosa, ¿no? Él no aceptó al hermano. Y pues los fariseos tenían que darse cuenta que ellos también estaban teniendo esa actitud
que su actitud estaba mal delante de Dios. Y pues para nosotros ese amor, esa compasión, esa paciencia debe ser parte de nuestra vida. Debemos de estar pendientes del que está perdido. Y muchas veces nuestra actitud, pues tenemos una actitud de donde solamente tomamos en cuenta a los hermanos de la congregación, donde damos ese amor solamente en la congregación, ¿no? Pero no debe ser así. La palabra habla que ese amor debe ser para todo el mundo, para los pecadores. Ese perdón no solamente debe ser para nuestros hermanos en Cristo, sino realmente debe de ser para todo el mundo. Pero muchas veces nuestra actitud hacia el mundo es de desprecio, ¿no? De rechazo, ¿no? Muchas veces como que queremos estar solamente en nuestra burbuja, solamente con nuestros hermanos, ¿no? Y viviendo así como adentro de una burbuja. Pero sabemos que ese no es el propósito de Dios. Sabemos que si fuera así, pues realmente en el momento en que nos convertimos, pues partimos, ¿no? Y nos vamos. Sino Dios tiene un propósito por el cual nos ha dejado aquí. Y es el llevar su palabra, el mostrar ese amor a los perdidos. Y pues, algo que no debemos olvidar es que también nosotros estuvimos ahí y que Dios nos tuvo ese amor y esa compasión hacia nosotros. Y pues Él mostró ese amor y vemos que Él nos considera parte de su pueblo, ¿no? Y así como Él nos mostró ese amor, también nosotros debemos de hablar de Cristo a los perdidos, para que ellos regresen. Y podemos ver pues que esta parábola tiene un desenlace feliz, ¿no? Podemos ver cómo el padre esperaba el regreso del hijo y este hijo regresa. Incluso pues el hijo perdido no sabía cuál iba a ser la reacción del padre, ¿no? A lo mejor él esperaba que lo rechazara, a lo mejor él esperaba que lo castigara, ¿no? Que a lo mejor pensaba que lo iba a disciplinar, o tal vez ni siquiera pues lo iba a aceptar de vuelta, ¿no? A lo mejor también pasó por su pensamiento pues que lo iba a correr. Pero vemos que en vez de reproches, en vez de reclamos, en vez de castigos, ¿no? En vez de rechazo, el padre corre amoroso y lo recibe amorosamente, ¿no? Corre a su encuentro y vemos que lo recibe amorosamente. Y pues esta parte de esta enseñanza, lo que nos deja es que urge el arrepentimiento y que volvamos al Padre, que Él espera ansioso para perdonarnos. Este es el mensaje principal, es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo quiere dejar con esta parábola, que debe de haber un arrepentimiento en esos pecadores y que cuando nosotros volvemos a Él, cuando volvemos con un corazón arrepentido, vemos que Dios nos espera con ansias, ¿no? Para perdonarnos. Podemos ver esa parte de ese Padre amoroso, de ese Padre misericordioso, y vemos pues que refleja el carácter de Dios, ¿no? Refleja el amor de Dios. Vamos a continuar, vamos a empezar con la siguiente parábola. Vamos a ver la parábola del fariseo y el publicano. Parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas 18,
versículo 9 al 14. Esta parábola únicamente pues se encuentra en este evangelio, en el evangelio de Lucas. No se encuentra en ningún otro evangelio. Se la leo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, aquí podemos ver la actitud de un fariseo y de un publicano, ¿no? Aquí podemos ver, de acuerdo a la parábola anterior que acabamos de ver, pues también podemos ver que son similares las actitudes, ¿no? Del hijo mayor y del hijo menor. Podemos ver que el hijo mayor creía que estaba bien, que se portaba bien. Él decía que pues él no se había ido, no había despilfarrado, ¿no? Que él trabajaba. Y vemos cómo pues el hijo menor va a su padre, ¿no? Y le pide perdón. Podemos ver que él reconocía que se había equivocado, que había fallado. Y podemos ver pues que estas 2 parábolas son muy diferentes, la que acabamos de ver y esta parábola del fariseo y el publicano, pero lleva el mismo sentido de enseñanza. Y aún el contexto de ambas parábolas es diferente. Podemos ver que en la parábola del hijo pródigo, la actitud del mayor con el menor, pues sabemos que eran hermanos, ¿no? Que eran de la misma familia, eran hermanos en carne, ¿no? Y en esta parábola habla de los publicanos y de los judíos. Y sabemos que tanto los fariseos y los publicanos, y sabemos que tanto los publicanos como los fariseos, pues también eran judíos. La diferencia es que los publicanos se unían al Imperio Romano y pues se volvían sus trabajadores. Ellos se encargaban de recaudar los impuestos. Estos publicanos realmente no eran gente de clase baja, porque ellos pues vivían bien, ya que se encargaban de esa parte de la recolección de impuestos. Tenían ciertos ingresos, tenían cierta clase social. Realmente pues tenían un nivel alto en cuanto a lo económico, pero aún así eran menospreciados por los fariseos, siendo que los 2 pues eran judíos. Y como les decía, pues esta parábola únicamente se encuentra en el Evangelio de Lucas. Sabemos que Lucas era un historiador, ¿no? No encontramos en algún lado que él haya caminado con nuestro Señor Jesucristo, sino que él más bien juntó ciertas fuentes. Él recaudó las fuentes del caminar de nuestro Señor, y es así como él escribe esta parábola. Y pues esta parábola se considera como de una fuente especial que tenía Lucas. Lucas agrupó esta parábola con otra que tenía que ver con la oración, y es la parábola del juez
y la viuda. Esta parábola del juez y la viuda recalca la eficacia de la oración persistente o tenaz. En esta parábola podemos ver que esta viuda insistió a un juez para que se le hiciera justicia. Se las voy a leer rápido. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 8. Lucas 8, 1, 8. Les voy a leer a partir del versículo 2. Dice: diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí podemos ver que esta parábola pues nos habla de esa oración continua, ¿no? De una oración persistente. Y lo que nos muestra es que esta viuda pues lo que hacía era que buscaba constantemente al juez, ¿no? Persistía. A lo mejor iba diario y estaba, ¿no? Y lo que nos muestra es que nuestra vida de oración tiene que ser persistente. Y era pues también algo que se hablaba en la mañana, ¿no? Que debemos de perseverar, que la oración debe ser día con día, todos los días, que es un alimento que necesitamos, donde Dios nos habla qué hacer, ¿no? Era lo que veíamos en la mañana. Y yo creo que pues no es una casualidad que Dios nos esté hablando tanto de eso, ¿no? De perseverar en la oración, de perseverar en esa comunión con Dios. Y sabemos que la oración no es para que se haga nuestra voluntad o para que Dios cumpla nuestros caprichos, ¿no? O para que Dios me dé lo que yo quiero. Sabemos que debemos ser constantes en la oración a Dios, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre su voluntad. Aquí podemos ver que en la parábola que estamos viendo del fariseo y el publicano, podemos ver, ¿no?, la diferencia de la oración que ellos hacen. Podemos ver que la oración que hace el fariseo y podemos ver que el fariseo y el publicano hablan del peligro de la oración. Hablan de algo en lo que también nosotros podemos caer. Podemos ver que el fariseo lleva a cabo una oración presumida. A lo mejor podemos orar constantemente, persistentemente, así como lo hizo la viuda, ¿no?, con el juez, que ella fue persistente e insistente. Y podemos ser así, podemos orar, incluso podemos orar 2 veces al día, pero realmente ¿cómo está siendo nuestra oración? Como este fariseo, presumida, ¿no? A lo mejor podemos ver que realmente no llegamos con un corazón agradecido, ¿no? Sino a lo mejor podemos llegar con un corazón exigiendo, ¿no? Como lo hacen pues hoy en día en muchas congregaciones. Podemos llegar presumiéndonos lo que hicimos,
presumiendo nuestro servicio, presumiendo que vamos al instituto. Podemos llegar, ay Señor, es que ve, yo sí estudio, yo te sirvo. Realmente podemos estar orando, pero ¿cómo es nuestra oración? Es una oración presumida, como la del fariseo, que se sentía muy bueno, que le estaba hablando de sus logros, de lo que él hacía para él, ¿no? Vemos que la otra parte es una oración alentadora, la oración del publicano, ¿no? Vemos que es una oración constante, pero que realmente está buscando a Dios. Esta oración del publicano y fariseo es una oración que reta, ¿no? Podemos ver que la oración del fariseo no es una oración en humildad, no es una oración que se haga en humildad, en amor, ¿no? En agradecimiento, sino vemos que la oración del fariseo es una oración que reta, que está retando a Dios. Y vemos que hay tantas oraciones así en las congregaciones. Vemos que hay muchos hermanos que se dicen cristianos y que tienen un tiempo de oración, pero donde realmente ocupan ese tiempo para exigirle a Dios, ¿no? Para reclamarle a Dios sus promesas, ¿no? Se justifican, pues es que Él ya lo dijo, entonces si lo dijo, pues lo tiene que cumplir, ¿no? Así podemos llegar a Dios, exigiendo, reclamando, y sabemos que esa no debe ser nuestra actitud delante de Dios. Sabemos que la oración del fariseo realmente no es una oración que llega a Dios, realmente no es una oración de humildad, ¿no? Sino realmente es una oración que se está haciendo a él mismo, no a Dios. Y pues esta enseñanza es para todo aquel que tenga la misma actitud de ese fariseo. Si vemos el contexto de esta parábola, no está dirigida a un público en específico. No habla que se dirija a los fariseos solamente o a los publicanos, ¿no? Como en otras parábolas. Aquí no menciona con quién estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que esta enseñanza es para cualquiera que la escuche. Y que cualquiera que aún su actitud sea como la del fariseo, aún dentro de la iglesia, aún dentro de los creyentes, se puede tener esta actitud del fariseo. Sabemos que Lucas no solo se dirigía a un grupo específico, sino él se refería a todos los que pudieran escuchar este evangelio, ¿no? Sabemos que no solamente les hablaba a los judíos, ¿no? Sino les hablaba a todos, a los gentiles. Sabemos que su mensaje era universal, no era específicamente para alguien. Incluso podemos ver que Lucas es el evangelista que más incluye a todos, tanto a judíos como a no judíos, ¿no? Como a los que consideraban marginados, ¿no? Rechazados. Podemos ver que incluye a todo el público. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.